Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio entonces al primer ciclo de charlas de investigación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, cuyo objetivo es invitarlos a ustedes a ver y a participar y mostrar nuestras actividades que hacemos nosotros en investigación como escuela con nuestros colaboradores, ¿bien? Y con nuestros alumnos, ¿bien? Durante las próximas semanas, todos los jueves a esta misma hora, eh, vamos a tener distintos profesores colaboradores, distintos alumnos que están en nuestros programas de magíster y doctorado, que van a mostrar sus trabajos y cómo colaboramos nosotros en investigación y cómo se extienden estas redes a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, hoy día tenemos nuestra primera charla, que es del profesor Héctor Allende, que es colaborador del profesor Gabriel Hermosilla, el cual ahora le va a presentar la charla y quién es el gran profesor Héctor Allende. Muchas gracias, Bien. Gabriel. Bien, gracias, Francisco. Bien, primero saludar al profesor Héctor Allende, Cid, invitado, ¿cierto?, a dar la primera charla. El profesor Héctor Allende es doctor y profesor de la Escuela de Ingeniería Informática de la PUCB, ya, y hablará sobre el procesamiento del lenguaje natural aplicado al área de salud. Ya, como es colaborador, la idea de esta charla es presentar a nuestros colaboradores. Entonces, él ha trabajado conmigo en varios proyectos de investigación y artículos científicos relacionados con el área de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Ya hemos trabajado en artículos, por ejemplo, para generar imágenes térmicas, con aplicaciones de reconocimiento facial, utilizando técnicas de aprendizaje automático, de deep learning, y también hemos estado trabajando este año en un proyecto FONDEF, donde es un proyecto interdisciplinario, que la idea que estamos trabajando en ese proyecto es para crear un sistema inteligente, una plataforma inteligente que analice depósitos de relave de la mediana minería y permita detectar el cierre progresivo de estos depósitos. ¿Ya? Entonces, a continuación voy a dejar al profesor Héctor Allende, quien expondrá el tema Mortality Prediction of Intensity Care Unit Patient from a Natural Language Processing Perspective. ¿Ya? Héctor, antes de que partas, primero quiero dejar a todas las personas que están escuchándonos acá, que por favor, si tienen preguntas de la presentación que va a realizar el profesor Héctor, la dejen escrita en el chat para que al final de la charla nosotros le hagamos las preguntas respectivas, ¿ya? Así que, sin más, vamos a dejar al profesor Héctor, quien nos va a hablar de esta interesante charla. Perfecto, muchas gracias. ¿Me dejan compartir? No puedo compartir, parece, todavía pantalla. Ya. Ahí está. Ahí está. Déjenme compartir. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Realmente encantado de estar acá, de poder contar un poco las cosas que hago en investigación. Como bien dijo Gabriel, Francisco, mi presentación tiene que ver con aplicación de procesamiento de lenguaje natural a temas médicos. Ya voy a comentar sobre dos investigaciones, ¿no es cierto? Una que presenté en una conferencia a principio de año sobre clasificación de enfermedades a su código correspondiente ISD-10, y después un trabajo que estamos llevando a cabo en el momento, ya todavía está en desarrollo, sobre procesamiento de lenguaje natural, ¿no es cierto?, aplicado a lo que es la predicción de mortalidad, ya en la unidad de cuidados intensivos. Un poco presentándome, yo soy ingeniero civil informático, magíster y doctor en ingeniería informática. Ya soy 100% sansano, toda mi formación, ¿no es cierto?, la hice en la Santa María. Y los temas que trabajo principalmente son Machine Learning, Natural Language Processing, que este trabajo empecé, o sea, esta área empecé a trabajar en esta área como hace unos 3 años más o menos, ya con la colaboración, ¿no es cierto?, de otro colega, que yo vengo más del área de Machine Learning, pero como un colega, ¿no es cierto?, mío trabajaba en el área de procesamiento de lenguaje natural. Fue como el área, ¿no es cierto?, de Natural Language Processing usa técnicas de Machine Learning, se vio como algo natural que yo empezara a trabajar en eso. También he trabajado en análisis de tiempo, de series de tiempo, en intervalos de confianza robusto, Bootstrap, y actualmente estoy trabajando en tema de predicción de energía, que tiene que ver con redes LSTM
Long Short Term Memory, con Wavelet, una fusión de esas dos técnicas. Y en mi trabajo doctoral trabajé con el área de Distributed Machine Learning, ya donde se tenían distintas fuentes de datos distribuidas, y la gracia es hacer un modelo global que saque información de estas distintas fuentes de datos distribuidas sin hacer uso, no, sin mezclar la data, manteniéndola privada, para generar un modelo global. Soy parte del laboratorio de Big Data Data Science de la Escuela de Ingeniería Informática, y también fui presidente hasta hace poco ya de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, que es una asociación, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, que trata sobre dar a conocer el área de reconocimiento de patrones. Como motivación, todos sabemos de que el área médica genera mucha información, ¿ya? Hasta hace poco, hasta hace un par de años, toda esa información se registraba en papel, pero ahora poco a poco está migrando, ¿no es cierto?, a que toda esta información quede guardada en información digital, ¿ya? Especialmente lo que tiene que ver con exámenes y notas clínicas. Nosotros vamos a trabajar, en el primer trabajo, vamos a trabajar con las Discharge Summaries, que son las notas de alta, y vamos a tratar de clasificar, o tratamos de clasificar a qué enfermedad correspondía la nota de alta. ¿Por qué? Porque es sumamente importante por temas de reembolso, ¿no es cierto?, de billing, y también es importante desde el punto de vista estadístico, saber a qué enfermedad corresponde una nota de alta. Dicho esto, acá en Chile, según un estudio, ¿no es cierto?, cerca del 50% de las notas de alta se clasifican como otros, ¿ya? Entonces no se tiene un registro fidedigno de las notas clínicas, ¿no es cierto?, y su correspondiente enfermedad, de cerca de un 50%, lo cual hace muy difícil que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, estadísticas certeras respecto a las enfermedades más prevalecientes en lo que son todos los chilenos. La clasificación, control y la estadística de estas notas clínicas es ultra complejo, ¿ya? Se tienen alrededor de 69.000 clasificaciones de enfermedades, 69.000 enfermedades dentro de la ICD, ¿cierto?, que es International Classification of Diseases. Y últimamente, ¿no es cierto?, con el advenimiento de lo que es Deep Learning, se han hecho trabajos realmente impresionantes con lo que se ha podido lograr, ya clasificar automáticamente estas notas de alta, notas clínicas, y procesamiento, ¿no es cierto?, mediante procesamiento de lenguaje natural y lo que es predicción de mortalidad. Como les comentaba, el uso de estos códigos ICD se usan para cobranza, reembolsos, management en general y estadísticas, ¿ya? Este 50%, ¿no es cierto?, de datos que les decía que en Chile no se clasifican de manera correcta y se ponen, ¿no es cierto?, dentro de la clasificación de otros, se debe principalmente a la gran carga que tienen los médicos y una menor cantidad a quizás la inexperiencia que tienen algunos, ¿ya? Solo para tener un dato adicional, cerca de 417 billones de dólares se traducen, ¿no es cierto?, en actividades de colección y de cobranza en Estados Unidos. Y estos errores, ¿no es cierto?, de las notas de alta, de clasificarlas incorrectamente, hacen que este proceso no se pueda llevar a cabo de manera correcta. Entonces vamos a seguir hablando ahora respecto a qué es Natural Language Processing. Esto es una frase que trata de resumir un concepto que es bastante complejo, pero que habla de respecto a que este es un campo de la ciencia de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre computadores y el lenguaje humano, ¿ya? Hay muchas tareas que se pueden hacer con Natural Language Processing. Por ejemplo, tenemos traducción automática, ¿ya? Muchas de las traductores automáticos que se están usando ahora en este tiempo son gracias a técnicas de Deep Learning. Se han logrado resultados realmente impresionantes con el uso de transformers, ya que son modelos que les voy a explicar un poquito más adelante, que se usan, ¿no es cierto?, con grandes volúmenes de datos para traducir, ¿no es cierto?, textos de manera fidedigna.
En el caso de Information Retrieval, recuperación de información, también se usa Natural Language Processing. ¿Cómo nosotros podemos recuperar documentos, perdón, documentos a partir de una query, de una búsqueda? En análisis de sentimiento también se usa Natural Language Processing, como nosotros queremos evaluar el sentimiento de un texto. Por ejemplo, esto se usa mucho en redes sociales, para saber, por ejemplo, una percepción de algún producto, si la percepción es positiva o negativa, ¿ya? O con tweets que tengan que ver con apoyos políticos, si es positivo o negativo, si se está hablando de un tema positivo o negativo, etc. En extracción de información también tenemos cosas como resúmenes automáticos, y en question answering, que es una de las cosas también que funciona bastante bien en los modelos Transformer, que es hacer preguntas a textos como la siguiente: When was the Apollo sent to space? Cuando se envió la misión Apolo al espacio, y da la respuesta con la fecha en la cual fue enviado. ¿Ya? Bueno, nosotros usamos técnicas de Deep Learning, ¿ya? Pero tengo que centrar un poco primero en comentarles cómo se representan los textos para que los computadores los entiendan. Primero tenemos, por este lado, la representación TF-IDF, donde se representa un documento en base a términos. Si tienen n términos, o sea, se saca, ¿no es cierto?, todo el vocabulario del conjunto de datos, del corpus, y se representa el documento mediante la frecuencia de sus términos. Y luego se multiplica, ¿no es cierto?, por un factor inverso que baja la frecuencia, ¿no es cierto?, baja ese valor en base a qué tan repetido es ese término en los otros textos. ¿Ya? Entonces, con esta representación TF-IDF se logra representar, bueno, esta viene de hace ya varias décadas, se usaba principalmente para recuperación de información, pero con el advenimiento de Machine Learning y Deep Learning se usa también. Y luego están las técnicas de Word Embedding. Las técnicas de Word Embedding lo que hacen, en vez de representar el texto completo como un vector, lo que hacen es representar cada palabra con un vector numérico, ¿ya? Que generalmente es de largos 300, 578 en algunos casos. Uno puede definir el largo de esos textos. La gracia de estas representaciones vectoriales es que se realizan mediante técnicas no supervisadas, ¿ya? Que se entrenan con mucho texto para lograr cosas del estilo como lo que se ve en estos recuadros acá de la derecha, donde nosotros estamos usando una técnica de proyección de datos. Estamos llevando estos vectores, ¿no es cierto?, multidimensionales a 2 dimensiones, y la gracia de estas representaciones vectoriales, llamadas word embedding, es que mantienen una relación semántica en las palabras. O sea, cat y kitten, ¿no es cierto?, son palabras, ¿no es cierto?, que son cercanas, las dejan en un espacio, ¿no es cierto?, que son cercanas entre sí. Lo mismo ocurre con las distancias entre estos vectores. Por ejemplo, la distancia entre man y woman y king y queen es la misma, ¿ya? Entonces nosotros somos capaces de representar texto mediante técnicas computacionales que hacen que estos algoritmos sean capaces de tomar estos vectores de números y usar técnicas, ¿no es cierto?, de Machine Learning para poder clasificarlas automáticamente. ¿Qué técnicas nosotros podemos ver en Machine Learning? Tenemos técnicas supervisadas, no supervisadas y de aprendizaje reforzado. Las técnicas supervisadas, nosotros tenemos etiquetas, ¿ya? Son datos que tienen etiquetas. Las etiquetas, en este caso en particular, son las notas clínicas con su correspondiente enfermedad, o una nota clínica de un paciente que falleció con su correspondiente etiqueta fallecido, ¿ya? Y los algoritmos lo que hacen es aprender en base a esas etiquetas a encontrar una función, ¿no es cierto?, que permita hacer la clasificación con tal de hacer un proceso de inferencia. Inferencia en el sentido de que cuando llega una nota clínica nueva, el algoritmo sea capaz de inferir a qué clase pertenece. En el caso no supervisado, tenemos técnicas que funcionan con datos que no tienen etiqueta, ¿ya? Por ejemplo, para encontrar datos similares entre sí. Y en el aprendizaje reforzado tenemos técnicas que están relacionadas con agentes inteligentes, donde se tienen, ¿no es cierto?, algoritmos que interactúan en un ambiente
Y estos algoritmos reciben, ¿no es cierto?, feedback positivo o negativo respecto a una tarea que están haciendo. Y en base a ese feedback positivo o negativo, van aprendiendo, ¿no es cierto?, a realizar las tareas que se les están encomendando. Nosotros vamos a hablar principalmente de aprendizaje supervisado. ¿Ya? El aprendizaje supervisado, como les decía, tenemos datos con etiqueta. En este caso son círculos, cuadrados y triángulos. Nosotros tomamos un algoritmo de aprendizaje y con un conjunto de entrenamiento, base al supervisor, que es la etiqueta correspondiente, generamos un modelo que es capaz de clasificar automáticamente o hacer una regresión, ¿ya? Un dato nuevo, ¿ya? Que en la etapa de procesamiento, entonces, pues llega un dato nuevo y somos capaces de clasificar correctamente estos distintos tipos de clases. ¿Qué se ha hecho con la clasificación de ICD-10, que es la clasificación de enfermedades? Hasta el momento, ¿no es cierto? Los primeros trabajos partieron en el año 95. Perdón. Lo que se hizo mediante técnicas clásicas, como cada vecinos más cercanos, como relevance feedback o modelos bayesianos, se generaron combinaciones de modelos para hacer la clasificación de estos modelos. De esta tarea, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la clasificación de la nota clínica a su correspondiente enfermedad. La asignación de códigos, ahora último, se está usando sistemas mixtos, que combina reglas con redes convolucionales. ¿Ya? Entonces, una combinación de reglas y redes convolucionales, que es una técnica que partió en un principio para hacer clasificación de imágenes, pero que también se puede utilizar para texto. De ahí les voy a mostrar cómo. Y junto con lo que es técnicas de word embedding, que sirven para representar de mejor manera los textos. Tenemos la técnica GLOB, Word2Vec de Google, FastText de Facebook, etc. ¿Qué cosas han hecho? Especialmente en los últimos años, se han ocupado modelos de lenguaje bastante complejos, que tienen millones y millones de parámetros. En el caso, por ejemplo, de Embeddings from Language Models, que es por el acrónimo ELMO, conocido el acrónimo ELMO, y el último, el que ha tenido mucho éxito últimamente, que es el Bidirectional Encoder to Representations from Transformers, que tiene el acrónimo BERT. Utilizando estos algoritmos que fueron inicialmente creados para hacer Machine Translation, nosotros podemos añadirles una capa adicional al modelo para permitir hacerles clasificación. También lo que se ha trabajado harto ha sido en generar representaciones textuales, representaciones de word embedding, con datos de nicho, ¿ya? Como por ejemplo los datos de las publicaciones de PubMed. PubMed es un repositorio de textos médicos en donde nosotros podemos entrenar modelos de Word2Vec, por ejemplo, y generar embeddings que sean dependientes de contexto, ¿ya? Contexto médico. ¿Ok? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de las redes convolucionales. Las redes convolucionales lo que hacen es tomar textos donde tenemos las representaciones por fila, ¿no es cierto? Que son las representaciones vectoriales de las palabras. Las columnas son las palabras. Y mediante técnicas, ¿no es cierto?, operaciones de convolución y de max pooling, somos capaces, ¿no es cierto?, de generar una representación de menor dimensionalidad de estos textos para luego llevarlos, ¿no es cierto?, a una representación flatten, ¿no es cierto?, una representación plana, para luego tener después, ¿no es cierto?, redes feed forward o capas densas para generar la clasificación. ¿Ya? Se utiliza el concepto de cierto dropout y la salida de sigmoide para evitar, ¿no es cierto?, lo que es el sobreajuste y el gradiente, ¿no es cierto?, desvaneciente. En el caso, ¿no es cierto?, de las redes recurrentes, tenemos el caso de la Long Short Term Memory, que también se utiliza para texto. Ya estas redes fueron creadas en el año 97, si no me equivoco, y permiten, ¿no es cierto?, aprender secuencia de datos. ¿Ya? Solucionan el problema de la corta memoria que tenían las redes recurrentes normales. ¿Ya? Estas redes incluyen gates, compuertas lógicas, ya que, o sea, son compuertas, perdón, no lógicas,
con puertas que permiten manejar el flujo de información para mantener una memoria larga. Son redes recurrentes, por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen un feedback lateral, ¿ya?, los estados ocultos, y con eso logran modelar secuencias de datos, donde las palabras, ¿no es cierto?, donde los textos, perdón, son secuencias de palabras. Y por último, quería hablarles un poquito de BERT, una ¿no es cierto?, introducción bastante resumida de BERT. Son modelos de secuencia y secuencia, tienen un módulo de codificación y decodificación, y fueron creadas principalmente para lo que es Machine Translation, para traducción automática, con cuerpos paralelos. Y lo que hacen es predecir cada palabra, ¿no es cierto?, traducida. Y el error de costo final es una Standard Cross Entropy, ¿no es cierto?, es error Cross Entropy, sobre una clasificador softmax. La gracia de estos modelos Transformer es que tienen multi-head attention, tienen atención multicabezal, que permite, ¿no es cierto?, que se centren en sectores del texto donde se tiene mayor relevancia, ¿ya? Estos modelos, si uno les agrega una capa adicional, ¿ya?, permite, por ejemplo, hacer question answering o hacer clasificación, ¿ya? Clasificación. Se pueden usar como embedding o como modelo final donde nosotros hacemos fine tuning de las capas, ¿no es cierto?, las últimas capas, para hacer un proceso de clasificación automática. Ahora quiero hablarles un poquito de este artículo que fue presentado a principio de año, que tiene que ver con la clasificación de casos clínicos usando técnicas de Deep Learning. Fue desarrollado por un alumno de pregrado, en su tesis final de grado, junto a un profesor, ¿no es cierto?, de la escuela, que es Rodrigo Alfaro. Antes de eso, tengo que comentarles un poquito de la base de datos que nosotros utilizamos, ¿ya?, que es MIMIC 3, que contiene datos asociados a 53.423 admisiones de hospital distintas para pacientes adultos, o sea, de 16 años en adelante, entre los años 2001 y 2012, ¿ya? Además, contiene, ¿no es cierto?, datos de neonatos entre el año 2001 y 2008, cubre, ¿no es cierto?, el 38.597 pacientes adultos distintos y 49.785 admisiones de hospital, ¿ya? La edad media de los pacientes adultos es 65.8 años, 55.9% de los pacientes son hombres y tienen una mortalidad de 11,5%, ¿ya? Eso es importante para el caso donde vamos a ver de predicción de mortalidad, porque es un problema que está desbalanceado. O sea, tenemos muchos datos de la clase mayoritaria, que es pacientes vivos, y una clase minoritaria, que son los pacientes, ¿no es cierto?, que fallecen. La estadía mediana es de 2.1 días, ¿ya? Y la mediana, ¿no es cierto?, eso es en cuidados intensivos, y las estadías de hospital, ¿no es cierto?, son de 6,9 días, ¿ya? Actualmente ya se liberó MIMIC 4, ya hace poco, de hecho, y eso además trae ahora exámenes de radiografía, notas clínicas, notas de enfermería y distintos tipos de notas relacionadas a los pacientes. O sea, la información que se entrega ahora, ¿no es cierto?, con MIMIC 4 es más rica, ¿ya? ¿Qué consistió el proceso de clasificación? Tenemos el dataset, donde teníamos cada una de las notas clínicas con su correspondiente enfermedad, ¿ya? Se preprocesó esto mediante unas técnicas que les vamos a comentar más adelante. Se generaron los modelos centrales, ya que son los modelos de clasificación, y se realizaron las predicciones. ¿En qué consistió el preprocesamiento? Se eliminaron stopwords. Stopwords se eliminaron, ¿no es cierto?, en las palabras vacías, que se dice, por ejemplo, artículos, adverbios, etc. Se llevaron todo a minúscula y se realizó una limpieza de datos para eliminar caracteres raros, eliminar números, etc. Después se llevó un proceso de tokenización donde se separa cada una de las palabras, ¿no es cierto?, por espacio, y se llevó el texto a secuencia de datos, donde
dado que los textos, ¿no es cierto?, tienen largos distintos, se realizó el concepto de padding, que agrega ceros, ¿no es cierto?, a las secuencias más cortas. Los modelos que se usaron fueron modelos de Convolutional Neural Networks, donde se tenía una capa de embedding, dropout, una layer de 1 de convolución, una capa de max pooling global y una capa densa para realizar las predicciones. Esta arquitectura multilabel, o sea, porque cada texto clínico podía tener varias enfermedades al mismo tiempo. Y se usó la arquitectura Binary Relevance, donde se separan, ¿no es cierto?, las textos multietiqueta, ¿ya? Y se va prediciendo, ¿no es cierto?, cada etiqueta por separado, en vez de generar todas las predicciones al mismo tiempo. Y esto es la misma arquitectura multilabel que tenemos acá, pero hecha para cada una de las etiquetas. Por ejemplo, una nota clínica puede tener, ¿no es cierto?, cáncer y además gripe, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, se podía, ¿no es cierto?, hacer la clasificación por etiqueta, ¿sí? Primero para saber si tenía cáncer o no, y después si tenía gripe o no. Y así, muchas de las admisiones que se hacen en las ICU units tienen varias categorías al mismo tiempo. En el caso de las redes recurrentes que usamos, fueron las redes LSTM y GRU, ¿ya? Se agregaron las dos diferencias que tienen, es que una tiene una capa de dropout y otras tienen capas densas, ¿no es cierto?, adicionales, ¿sí? Entonces, se hizo, ¿no es cierto?, el STM feedforward, GRU feedforward, GRU sola y el STM sola. GRU viene de Gated Recurring Unit, que es un modelo recurrente, que es un poco más simple que la red LSTM. Teniendo estos 6 modelos, se hizo, ¿no es cierto?, se precisó con qué métrica nosotros íbamos a trabajar. Se trabajó con la métrica Macro Area Under the Curve y con Average Precision. Y también se midió el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución se realizó en un computador, ¿no es cierto?, que fuera relativamente parecido a lo que se estaba reportando en otros trabajos, como es en el caso de este trabajo número 9, Convolutional Recurrent Neural Networks, y un trabajo que habla sobre memorias, técnicas de memoria condensada. Acá tenemos los resultados. En el caso de top 10, top 50, son los casos que se reportan con average precision en el paper número 9, ¿ya? Y acá nosotros logramos tener mejores resultados en el caso de CNN, Binary Relevance CNN, GRU y GRU Feed Forward. En el caso de la LSTM, nosotros lograron mejores resultados que los obtenidos por los reportados por los autores anteriores. Y en top 50, CNN, Binary Relevance y GRU obtuvieron mejores resultados que los que se obtuvieron con el caso de el paper número 9. Ellos nos reportan top 20 y top 100, por lo tanto nosotros no podemos compararnos con eso, pero los resultados son claramente peores debido a la cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, la cantidad de clases totales. Pero si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, con los resultados que son comparables, tenemos mejores resultados. Acá apreciamos, ¿no es cierto?, para los distintos top 50, top 10, top 20, top 100, las curvas de Precision Call, ¿ya? Que muestran cómo funcionan las curvas para cada uno de los clases, ¿ya? Mientras más cercano, ¿no es cierto?, a la esquina superior, ¿no es cierto?, derecha, mejor es el resultado clasificador. Mientras más cercana es a la diagonal, ¿no es cierto?, entre la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, es peor, perdón, ¿ya? Entonces podemos ver esos resultados. En top 50, top 100, podemos apreciar de que los resultados no son muy buenos en algunas enfermedades. Y esto se debe principalmente, ¿no es cierto?, a que contamos con números desbalanceados de enfermedades. En el caso de la variable bajo la curva, nosotros comparamos con el 9 y con el 19, ¿ya? AUC para 50 y para 100 fueron lo que se reportó en el caso del 9 y en el 19 se reportó para AUC 50 y 100. Nosotros obtenemos resultados mejores, ¿ya?, con CNN, Binary Relevance CNN y GRU, la Gated Recurring Unit.
En este caso, ¿no es cierto?, se obtienen mejores resultados que los que se obtienen en los otros trabajos anteriores. Y los tiempos de ejecución fueron mucho menores también. O sea, logramos, ¿no es cierto?, reducir el tiempo de ejecución utilizando técnicas relativamente similares, perdón, pero que obtienen resultados mejores. ¿Ya? Pasamos de 1080 minutos a 25.3 minutos, 25.7, etc. Ya cabe decir de que nosotros este trabajo es del 2009, es del 2020, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, quizás hay un problema también con las versiones de Keras, que es la que utilizamos nosotros para hacer las clasificaciones. Bueno, los resultados. Disease, decrease on AP y AUC. Nosotros nos vemos que nosotros logramos, ¿no es cierto?, aumentar lo que es el desempeño, manejando bien el imbalance de clases y la frecuencia de los datos. ¿Ya? Y además nosotros reducimos reducimos la complejidad del modelo, haciendo que se demore mucho menos en la estimación. Y también comentar que respecto a los datos pobres, ¿no es cierto?, que se obtuvieron con el STM, que deberían funcionar bien, pero esto se debe, yo creo, principalmente al largo de los textos, que son de largo variable. ¿Qué se logró hacer? Hacer un clasificador ICD-10 que obtuvo mejores métricas que resultados previos. Esto va en pos de un sistema de recomendación y la complejidad, ¿no es cierto?, integra arquitecturas y métricas, ¿no es cierto?, que son complejas. ¿Ya? Ese sería el caso de el código IC10. En el caso de predicción de mortalidad, este fue un trabajo desarrollado por quien les habla, junto con profesores de una universidad de Oakland, Permanent, junto a un colega de estadística y un ex alumno de doctorado que se graduó ya, que es de la Universidad de Valparaíso, junto a alumnos de pregrado. ¿Cuál es el objetivo? Predecir si un paciente va a vivir o va a morir basado en su nota clínica de su admisión en la unidad de cuidados intensivos. El enfoque es maximizar, ¿no es cierto?, el pronóstico de mortalidad basado en técnicas de Natural Language Processing y Machine Learning. La nota clínica, ¿no es cierto?, tiene esta forma. Es un texto, ¿no es cierto?, sin estructura, que usa acrónimos, que es bastante complejo, tiene medicación también, etc. Entonces, la parte del preprocesado es bastante necesaria, hacer un buen procesamiento. ¿Cuáles son los desafíos que contienen estas notas clínicas? Las notas clínicas están sujetas a la interpretación de la persona que las escribe, ¿ya? Muchos médicos, ¿no es cierto?, tienen su propia manera de escribir la nota clínica, o enfermera, por lo tanto es muy cercano, ¿no es cierto?, a la manera en que la escribe él o ella. Las notas clínicas son no estructuradas, haciendo que el análisis sea dificultoso. ¿Ya? Hay ruido en los datos, stop words, estas palabras vacías, palabras fuera del vocabulario médico, etc. Y hay un problema con el balance de los datos, teniendo una mayor cantidad de pacientes vivos. Por lo tanto, nosotros no queremos que nuestro clasificador se ceje. El estado del arte, se han hecho cosas bastante interesantes respecto, por ejemplo, a recomendación de medicina con estos datos y la clasificación de grupos ICD-9 con la data MIMIC 3. Ya en la predicción de mortalidad hay muy poco trabajo hecho, pero nosotros de acá podemos sacar limpio de que se utilizan distintas técnicas para representar los datos. Por ejemplo, acá usan LDA, que viene de Latent Dirichlet Allocation, que es un modelo de topic model, que encuentra tópicos de manera automática en textos. Y representaciones como Doc2Vec, que es una representación, ¿no es cierto?, donde se representa en vez de palabras a un vector, documentos enteros un vector. El preprocesamiento, ¿cómo se hizo? Se redujo, ¿no es cierto?, se hizo una etapa de limpieza, de ruido, ¿ya?, y reducción de términos. Se representó utilizando, ¿no es cierto?, los vectores, las palabras a vectores. Se modeló enfocándose en lo que es la clasificación,
dado que es un problema, ¿no es cierto?, donde nosotros queremos clasificar si el paciente muere o sobrevive. Y la evaluación, ¿ya? Donde nosotros evaluamos los resultados de los algoritmos. La parte del preprocesamiento que se hizo una tokenización, una normalización de texto, donde se sacaron, ¿no es cierto?, se normalizó el texto para que fuera, ¿no es cierto?, entendible, ¿no es cierto?, por los algoritmos. Se aplicó stemming, lematización y reducción de stopwords. Acá tenemos un ejemplo de lo que es stemming, ¿ya? Donde se lleva la palabra, ¿no es cierto?, a su estructura, ¿no es cierto?, a su raíz. Y lemmatization es las palabras waiting, waited, waiting vienen del mismo concepto, se llevan al mismo concepto que es el lema, el wait. Se representó palabras mediante técnicas, como les decía, Word2Vec, no, perdón, TF-IDF, se usó también la embedding de Keras y se usó representación de BERT, ¿ya? ¿Qué clasificadores se usaron? Se usaron ahí Bayes, SBC, XGBoost, que es Extreme Gradient Boosting, Decision Tree, Multilayer Perceptron, Long Short Term Memory, Convolutional Neural Networks, una LSTM bidireccional y GRU. Esos fueron los modelos usados. Y la evaluación se hizo mediante Accuracy, Recall, la media F, que es una media armónica entre Precision y Recall, y la variable bajo la curva. ¿Ya? Entonces, con esto se midió, ¿no es cierto?, el desempeño del modelo. Los experimentos se llevaron a cabo en 3 servers físicos, ¿ya? Donde se tenía, ¿no es cierto?, en uno de ellos una tarjeta K80 para poder correr los modelos más grandes, que tiene 24 GB de RAM, y se usaron servidores, ¿no es cierto?, con procesadores multinúcleo para poder, ¿no es cierto?, generar las representaciones TF-IDF, que son las representaciones clásicas. La cantidad de ejemplos que se utilizó fueron la cantidad iguales de pacientes vivos y pacientes muertos, ¿ya? Para poder equiparar las datas mayoritarias con la minoritaria, para que sí la métrica accuracy entregue un resultado, ¿no es cierto?, que sea interpretable. Se llevó un experimento utilizando 5 iteraciones con diferentes bloques de datos. Se realizó un 5-fold cross-validation, y para los parámetros de los modelos se usaron submuestras de datos para encontrar los parámetros más rápido. En el caso de este caso, 1000 datos. ¿Ya? Acá están los resultados. El highest accuracy se obtuvo con un 86,19%, obtenido por Bluebird y MLP. Bluebird y Bioclinical BERT son modelos de BERT entrenados, uno en publicaciones de PubMed y el otro en el MIMIC 3. Se entrenó el modelo, se ajustaron los pesos automáticamente con textos clínicos. Acá podemos apreciar de que la representación clásica, que es 0.8431, mediante Support Vector Classifier, con kernel RBF, si mal no recuerdo, se obtuvo un 0.8431, que es bastante cercano al 0.8619, lo que significa que estas técnicas clásicas de representación de texto todavía siguen vigentes y son muchas veces más interpretables, etc. Por lo tanto, igual están, ¿no es cierto?, no hay que desecharlas. En el caso del Keras Embedding, se usó un embedding propio de Keras, se obtuvo un 0.8219, y con Bluebird, ya que fue el mejor resultado, se obtuvo 0.8619. ¿Ya? Son resultados bastante buenos. Imagínense, estos son textos nuevos que llegan de un paciente, y este clasificador indica si el paciente va a sobrevivir o va a fallecer. ¿Ya? Lo que podría indicarnos, ¿no es cierto?, a qué paciente yo tengo que preocuparme más para así evitar que fallezca. ¿Ya? Las conclusiones. Predicción. Las expectativas se alcanzaron, alcanzando sobre el 80% de accuracy, que es una de las expectativas que nosotros teníamos. Se puede extrapolar. Esta decisión clínica, ¿no es cierto?, se puede extrapolar a otras regiones con diferentes lenguajes, colaborando, ¿no es cierto?, con pacientes en riesgos altos.
Y como futuro, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, esto es un trabajo que se está llevando a cabo actualmente, está en desarrollo, estamos trabajando con esto. Es trabajar con otros tipos de arquitecturas para ver si se puede mejorar los resultados. ¿Ya? ¿Qué más les voy a contar? Bueno, esto es un área, como les decía, prominente. Hay muchos datos importantes clínicos que se pueden utilizar, mucho texto. Por lo tanto, se podría, por ejemplo, utilizar para estimar cuánto es la permanencia en cama de los distintos ingresos, que podría ayudar a servir, ¿no es cierto?, para optimizar recursos. Tenemos exámenes, ¿no es cierto?, de radiografías, ¿no es cierto?, también que se pueden utilizar texto para, ¿no es cierto?, por ejemplo, generar textos clínicos o informes clínicos a partir de radiografías. El potencial que tienen estos datos es muchísimo. Y el área misma también, que se puede utilizar, ¿no es cierto?, procesamiento del lenguaje natural, tanto en medicina como en derecho, como en análisis de sentimientos, ¿cierto?, redes sociales, etc. Por tanto, es un área que es bastante interesante. eh, y eso, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen. Si no quieren preguntar ahora y si les ocurre alguna pregunta adicional, después me pueden contactar a mi correo, hectorallende.pucb.cl. Encantado, los puedo guiar a referencias buenas eh, y puedo ayudarlo, ¿no es cierto?, si a alguien le interesa el área de procesamiento del lenguaje natural o el área de Machine Learning en general. Aunque yo sé que ustedes tienen excelentes profesores ahí en eléctrica, en el área, pero si quieren hablar justamente de procesamiento del lenguaje natural, podrían conversar conmigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Héctor por la presentación. A mí me gustó bastante, porque además que aplica hartas técnicas interesantes en tu trabajo. Súper, súper, súper interesante lo que estás realizando. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Primero voy a preguntar acá a la periodista que está trabajando con nosotros si es que anotó alguna pregunta de parte del público. ¿Tienes algo, María José? ¿O Jorge? Ya, no, no, por ahora no han llegado preguntas de parte del público al chat. Ya, así que primero voy a dar la palabra si es que alguien quiere hacer alguna consulta de los que están en el chat. Ahora pueden levantar la mano y les tomamos la pregunta. Y si no, yo tengo algunas preguntas que hacerle a Héctor. Nadie con la mano. Bien, mientras tanto yo voy a hacer alguna consulta y mientras si alguien quiere preguntar, ahí lo escribe en el chat. Héctor, yo tengo algunas consultas. Por ejemplo, en el segundo trabajo, que es el de análisis de mortalidad, ¿cierto? El clasificador que ustedes hicieron, ya tú comentaste que los resultados son bastante cercanos a lo obtenido con BERT, ¿cierto? Entonces, Sí. la pregunta que tengo ahí lo hicieron en base a técnicas que son más clásicas. Entonces, ahí la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Usaron el mismo set de entrenamiento? ¿Cómo, no sé si cambian los tiempos en el proceso? ¿Son los mismos datos? Cuéntame un poco más ahí. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos me sorprende que los clásicos dan tan buen resultado como los modelos basados en Transformers. Sí. Yo diría que principalmente la diferencia, Gabriel, es que las técnicas, ¿no es cierto?, clásicas como TF-DF, igual capturan, ¿no es cierto?, muy bien lo que son los conceptos médicos, ¿ya? Mientras que Bluebird funciona mejor cuando se entrena con muchos datos. Bluebird nosotros, de hecho, bueno, igual nosotros, o sea, nosotros, eso no es un resultado de nosotros también, el de Bluebird, que nosotros hicimos un fine tuning de Bluebird, Ya. pero que ese fine tuning es para la última capa. La parte de la representación de texto no está hecha, ¿no es cierto? Quizás con mucho texto. La de Bluebird, ¿no es cierto? Se obtiene, a pesar de que se obtiene un mejor resultado, se hizo con, mira, Bioclinical BERT creo que se hizo con PubMed y Mimic 3 se utilizó para Bluebird, ¿ya? Entonces, yo diría que los resultados son cercanos porque la representación TF-DF igual sigue siendo una representación bastante buena todavía, especialmente para capturar conceptos médicos, que son las palabras importantes, ¿ya?
Y Oye, eso, y el concepto este de fine tuning que comentas tú, quizás no lo conocen acá la gente que está escuchándonos. ¿A qué se refiere con este fine tuning que hacen en BERT? en BERT lo que hacemos es utilizar, ¿no es cierto?, los modelos preentrenados de BERT, ya que son los embedding de BERT, y añadimos una capa, ¿no es cierto?, feed forward, arriba del modelo, para poder ocupar, ¿no es cierto?, esa capa de modelos para la clasificación. Entonces hacemos fine tuning de esas capas, hacemos un ajuste de parámetros para esas capas, para hacer la clasificación correcta de los conceptos, o sea, de los textos. Mantenían BERT fijo al principio, cosa que le dieron vector de Sí, características, y eso lo arreglaban lo ustedes. hacemos, exactamente, Ya, perfecto. exactamente. Súper. Bueno, igual BERT se puede utilizar para muchas cosas. O sea, de hecho, lo que trabajas tú también, Gabriel, Ujú. de sacar conjunción con imágenes, sacar, ¿no es cierto?, texto a partir de imágenes, se usan modelos Transformers, los cuales son bastante interesantes Claro, y el potencial de estos modelos es bastante grande. ¿Ya? ya, perfecto. No, yo por lo menos con esa pregunta por ahora estoy ok. No sé si el público tiene alguna otra consulta o tiene alguna pregunta. No sé, yo no estoy aquí viendo el tema de redes sociales. No sé si en Facebook preguntaron en alguna otra red social. Ahí Jorge nos puede ayudar. No, profe, no llegaron preguntas, por lo menos a los chats no Ya, hay preguntas. Vale. ya. Yo te voy a Yo tengo hacer. yo tengo una Pregunta tú, Francis. pregunta, Gabriel. Sí, tengo una pregunta. Oye, Héctor, bueno, de partida, muchas gracias por la charla, súper interesante los resultados que nos mostraste. Y un poco quiero preguntarte sobre justamente lo que dijiste en la conclusión de que esto podría ser aplicado también en otro tipo de clasificaciones, ¿cierto? Hablaste un poco Sí. de cosas de abogados, leyes y otras aplicaciones más que hablaste. ¿Qué, ¿Cómo tú puedes cambiar o sintonizar, digamos, el sistema para otra aplicación y de qué depende el éxito de, digamos, de este mismo sistema, pero en otra aplicación? Y depende de la cantidad de texto que haya disponible. Ya, como te decía, estos modelos preentrenados funcionan muy bien cuando se tiene mucho texto. Se utilizaba, por ejemplo, estoy trabajando también con el caso de pronóstico de juicios, ya con Ya, bases de datos, ¿no es cierto?, de juicio, y funciona bastante bien BERT, ¿ya? Pero cuando se tienen muchos datos, cuando se tienen pocos datos para ajustar, ¿no es cierto?, los pesos de los embedding, no funciona bien. Entonces, el éxito de estos modelos recae principalmente en lo que es la cantidad de datos que se tienen disponibles para entrenar estos modelos. Mientras mayor cantidad de datos, mayor es la probabilidad de éxito. perfecto. Muchas gracias, Héctor. De nada, Francisco. Héctor, yo te voy a hacer una última consulta que tengo que Dímelo. es más que nada para que nos aclare un poco. Por ejemplo, el año pasado salió GPT-3, ¿cierto? Sí. Tú como también opera con Transformer. Entonces, ¿qué por ejemplo o sea, podríamos usar nosotros un GPT-3? Al final BERT es parte, ¿cierto? De Sí. similar, ¿cierto? Para las tareas que tú estabas haciendo. O sea, podríamos usar GPT-3 y modificar algo y de la misma manera que estaba haciéndolo con BERT, trabajarlo así Sí, para tener un... se puede utilizar GPT-3. De hecho, tengo los alumnos, ¿no es cierto?, de pregrado que están trabajando con GPT-3 ahora. O sea, creo que la versión de GPT-3 no está abierta todavía o la había liberado hace poco. Entonces están trabajando con GPT-2, que a Ya, pesar de eso igual obtienen buenos resultados. Pero GPT-3 también un modelo Transformer, también por lo tanto se puede ocupar para esto. para hacer la Ya nosotros estamos diferencia y de la esperando, misma manera. estamos esperando que liberen eso. No sé cómo le habrá ido a los chicos con el código, pero estamos trabajando también con GPT-3 o GPT, ¿no es cierto?, el modelo Ujú. para encontrar, ¿no es cierto?, si es que se pueden realizar estas clasificaciones, que en realidad son muy parecidos a los modelos, ya solamente si tienen capas de codificación y de codificación distintas en GPT-3 con la diferencia con Transformers de BERT. Perfecto. Ya, perfecto. Bien, por mi parte yo creo que estamos bien con las preguntas. No sé si alguien al final va a preguntar algo de los estudiantes que están acá. Creo que se entendió todo claro. Proceso súper entretenido. Los dos trabajos son súper buenos. Eh, yo por mi parte estoy ok. No sé si tú, Francisco, quieres comentar algo No, más.
No, un poco para ir finalizando, nuevamente agradecer a Héctor por su buena disponibilidad y por la interesante charla que nos dio el día de hoy. Súper interesante el trabajo. Obviamente dejamos la invitación que te escriban, que le escriban también al profe Hermosilla, los que les interese este tipo de temática, para que puedan comenzar a trabajar de lo antes posible y se empiecen a meter en estos temas que son súper interesantes dentro de la investigación y vimos justamente dos aplicaciones súper potentes, ¿cierto?, de estas mismas técnicas. Entonces, nuevamente agradecer a Héctor, se te va a hacer llegar un pequeño regalito después al finalizar la charla. Muchas gracias. Los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a seguir con el ciclo de charla en la misma hora, en esta clave, a mediodía, que va a estar dada por ahora por un alumno del profesor Hermosillo, un alumno de magíster, el alumno Maximiliano Rojas, que va a tener la charla sobre el robot AINA, que es la construcción y diseño de un robot humanoide inteligente con aplicaciones de Deep Learning. Así que va a estar súper interesante también. Eso es un trabajo de sus propios compañeros, así que para que vean lo que también están trabajando acá. No sé si Gabriel quiere agregar un pequeño comentario sobre ese tema, es un pequeño spoiler de... Claro, no, Maximiliano lo que va a hacer es hablar del trabajo de su memoria de pregrado y su memoria de magíster que está realizando, donde él está construyendo un robot de servicio que lo vamos a usar en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de forma de anfitrión para la parte de docencia, cuando ustedes van ahí a pedir las notas, etcétera, ¿cierto? La primera parte, siempre ahí se llena, entonces la gracia es tener un robot anfitrión que permita comunicarse, ¿cierto? Entender y que lo ayude a dirigir, ¿cierto? Las acciones que tienen que realizar los estudiantes. ¿Ya? Y eso lo va a explicar cómo lo ha realizado Maximiliano, el proceso de construcción, diseño y después cómo le ha agregado estos algoritmos inteligentes basados en Deep Learning y algoritmos de inteligencia artificial. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Nuevamente, muchas gracias, Héctor, Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Héctor, por gracias, Héctor. estar acá. Cuando quieran. Y los dejamos a todos invitados entonces para la próxima semana a esta misma hora. Ya mandaremos toda la información a través de nuestras redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram, también por el sitio web de la escuela, para que estén aquí conectados y sepan lo que estamos haciendo nuestros colaboradores y nosotros en nuestros programas de posgrado, tanto de magíster y de doctorado. Así que los dejamos cordialmente invitados para otra semana y que tengan una muy buena tarde y nos vemos. Que les vaya súper bien.